Hablamos de la educación, hablamos de los jóvenes. Desde el 24 de mayo vamos a poner dinero en los bolsillos de las familias ecuatorianas para que no pasen angustia de que no tengan recursos para alimentar a sus hijos. Nosotros no venimos motivados ni por el odio ni por la venganza, sino apenas por la justicia, por amor al prójimo y amor a la patria. El mejor talento humano, la mejor experiencia, esa juventud también y esa formación académica, queremos que esté al servicio del país. Cuando hablamos del futuro, hablamos de la educación, hablamos de los jóvenes. Desde el 24 de mayo vamos a poner dinero en los bolsillos de las familias ecuatorianas para que no pasen angustia de que no tengan recursos para alimentar a sus hijos. Nosotros no venimos motivados ni por el odio ni por la venganza, sino apenas por la justicia, por amor al prójimo y amor a la patria. El mejor talento humano, la mejor experiencia, esa juventud también y esa formación académica, queremos que esté al servicio del país. Cuando hablamos del futuro, hablamos de la educación, hablamos de los jóvenes. Desde el 24 de mayo. Nuestra América el FECINA, que tiene como invitado especial en este programa especial al candidato Andrés Arauz, candidato presidencial para las elecciones 2021 en Ecuador, del Frente Unión por la Esperanza UNES, junto con un selecto grupo de compañeros y compañeros periodistas. Vamos por espacio de 1 hora precisamente a tener este diálogo especial y en exclusiva para el FECINA con el candidato Andrés Arauz, a quien damos la bienvenida. Señor Arauz, tenga usted muy buenos días. Bienvenido y bienvenida al FECINA. Muy buenos días. Un enorme gusto estar aquí compartiendo con ustedes, compañeros de la comunicación latinoamericana. Realmente un placer poder interactuar, poder conversar, poder compartir nuestras ideas y nuestros ideales a lo largo de esta mañana. Pues sí, también el gusto es nuestro que esté con nosotros. El candidato Andrés Arauz es licenciado en Ciencias con mención en Economía de la Universidad de Michigan. Además tiene una maestría en Economía con mención en Economía del Desarrollo por la Flaxo en Ecuador. También ha ocupado varios cargos públicos durante los 10 años de gobierno del expresidente Rafael Correa, entre 2007 y 2009. Entre otros cargos, fue asesor de política financiera en el Ministerio de Política Económica. Del 2009 al 2011 fue director general del Banco Central del Ecuador, director del Servicio Nacional de Contratación Pública. La última acción en la que está inmersa, digamos, el candidato Arauz es que con un grupo de economistas ha fundado el Observatorio de la Dolarización. Así es que son elementos para tener en cuenta de la biografía de nuestro entrevistado. Y vamos a empezar este diálogo y presentarle también, señor Arauz, que hoy estamos aquí en la mesa, el periodista Osvaldo León de Alay, Sinay Céspedes de Prensa Latina, Javier Tolcachier de Presenza, Jimena Montoña de CLAE, Lourdes Stusser del Sistema de Información de la Televisión Cubana. Este panel estará, digamos, haciéndole un conjunto de preguntas en 2 rondas en esta hora de diálogo que vamos a mantener con usted. Y quizás sea lo oportuno para que, en primer lugar, contextualicemos, digamos, la situación que está pasando en este momento en el Ecuador, cuál es su punto de vista, cómo valora, digamos, la situación actual que vive el Ecuador, gobernado por el señor Moreno. Bueno, un saludo, Hugo Aler, también por su reciente aniversario de 48 años, un importantísimo aporte a América Latina en términos de la educación popular. Los medios comunitarios creo que son una parte central de lo que debería ser la comunicación en nuestra región y así será también en nuestro país. La situación que está viviendo actualmente el Ecuador es extremadamente dura. Podemos partir desde 2 grandes ejes, la crisis sanitaria y la crisis económica, que a su vez derivan en una crisis política también generalizada. En el Ecuador, la crisis económica comienza hace varios años, específicamente en mayo del 2018, se plantea como estrategia de gobierno el suicidio fiscal o la crisis autoinducida.
en donde desde entonces quedó claro que la intención del gobierno era debilitar a las estructuras del Estado, a la posibilidad de que el gobierno atienda a la gente, disminuya la calidad de los servicios públicos, disminuya el número de servidores públicos dedicados a la salud, a la educación y otros aspectos de la vida nacional, con el fin de debilitar el aparato público y promover las privatizaciones. Con ello también justificar la desregulación del sistema laboral y facilitar la explotación de nuestros ciudadanos, debilitando el tejido social y productivo del país. A ese escenario, que además vino acompañado de políticas absolutamente que favorecen al capital financiero nacional e internacional, con una prioridad en la deuda externa y no en la atención a los ciudadanos, con una política que ha favorecido, como insisto, la privatización de los activos públicos. En el medio de todo eso llega la pandemia. Y ahí nuevamente se viene esa gran decisión que debe haber tomado el gobierno ecuatoriano de si con los recursos disponibles, con las capacidades disponibles, no solo en el Estado, en la sociedad entera, priorizaba la vida o como ocurrió la muerte, o se priorizaba a las familias ecuatorianas o como ocurrió atender al capital financiero internacional, es decir, a los bancos en Nueva York, en Luxemburgo, en otras latitudes. Esto terminó incidiendo directamente en la vida de las familias ecuatorianas, porque tenemos en el Ecuador, en el medio de una crisis sanitaria, con los niveles más altos de exceso de mortalidad en el planeta, si lo medimos con respecto al tamaño de su población. Es decir, Ecuador hasta ahora tiene los peores niveles de mortalidad con relación a la pandemia. Esto es un reflejo no de falta de recursos, no de falta de infraestructura pública, no de falta de disponibilidad de medicamentos y materiales. Es un reflejo de decisiones equivocadas que priorizaron atender a, insisto, la deuda externa de unos bancos afuera y no usar esos recursos para la situación de la vida de las familias ecuatorianas. Un elemento clave para ejemplificar lo que estamos hablando es la renuncia en el mes de marzo de la ministra de Salud, donde ella sale renunciando con una carta de denuncia, en donde dice que el ministro de Economía no le dio ni un centavo para atender la emergencia sanitaria. Es más, hubo un recorte de 400 millones de dólares comparados al 2018 en este año en materia de salud pública. Eso claramente refleja la situación que estamos viviendo ahora los ecuatorianos, las ecuatorianas. Tenemos una situación crítica en materia de falta de oportunidades laborales, de empleo, de falta de liquidez en todos los sentidos y unas familias endeudadas con bancos prósperos y con banqueros de candidatos. Esa es la situación que vivimos ahora. Estamos al borde del colapso democrático del país. Afortunadamente se han dado los pasos para que nuestra candidatura esté presente en la papeleta electoral, pero venimos de salvar la democracia en el Ecuador a partir de la movilización ciudadana y la solidaridad internacional. Ese es el contexto actual. Bien, teniendo en claro este marco, este contexto, ahora vamos a dar, digamos, repaso a las inquietudes que también tienen nuestros compañeros y colegas periodistas. Vamos con el compañero Osvaldo León de ALAI, de la Agencia Latinoamericana de Información. Buenos días, Osvaldo. Adelante, por favor. Hola, buenos días. Hola, Andrés. Yo quería referirme a un hecho que es como sintomático de expresidentes, exmandatarios de América Latina, particularmente del sur, que luego de su mandato reconocen de que se han quedado muy cortos en cuanto a abordar el tema comunicación, reconociendo de que el poder de los medios ha sido gravitante para desestabilizar los procesos de cambio que estaban en curso. En ese sentido, es decir, ¿qué es lo que se plantearía hacia futuro una vez conquistado el gobierno para propiciar y potenciar la democratización de la comunicación? Hola Osvaldo, un gusto saludarte. Sí, en efecto, nosotros tenemos una deuda pendiente en materia de comunicación.
Creo que es una realidad de América Latina y en particular de nuestro país en el Ecuador. Yo creo que es indispensable que demos cumplimiento a los mandatos constitucionales de poder tener una verdadera democratización del espectro radioeléctrico a nivel nacional, en donde no como ahora se han hecho trampas para no garantizar esa distribución equitativa del espectro entre medios públicos, privados y comunitarios, sino que hay que hacer que eso sea efectivo. Es decir, hay que avanzar hacia una rápida redistribución del espectro radioeléctrico con medidas de fomento y particularidades que tienen, por ejemplo, los medios comunitarios en nuestra región y en nuestro país, en términos de su modelo económico, en términos de su modelo radial, en el caso de las radios, etcétera. Vamos a ir también a impulsar con fuerza la televisión digital terrestre que permita democratizar también el número de canales de televisión abierta en nuestro país, para que no esté concentrado en 4 o 5 grandes canales de televisión, sino que puede abrirse una infinidad de oportunidades para que en distintos territorios y en nuestros países pueda haber mayor disponibilidad de oferta y contenidos comunicacionales. Nosotros también creemos que así como se debe respetar el derecho humano a la plena libertad de expresión, también deben respetarse otros derechos humanos en tratados internacionales y en la Constitución ecuatoriana, como el derecho al acceso a la información, el derecho a la honra, el derecho a la lucha, perdón, el que luchemos en contra de la xenofobia, el machismo, la promoción del racismo y valores coloniales, que se luche en contra del fomento del odio y que se promueva una participación equitativa de los sectores de la sociedad que no han tenido una voz en los medios de comunicación. Esto implica medidas de fomento a partir de, como dije, la de redistribución del espectro radioeléctrico, pero también de créditos para que los proyectos de comunicación popular, de comunicación crítica, alternativa, puedan ser viables en el tiempo. La pandemia nos ha demostrado que la comunicación en el plano digital ha emergido con mucha fuerza y también tenemos que ir desarrollando políticas públicas en esa dirección para evitar que no se sometan al colonialismo digital vigente a partir de grandes plataformas que existen actualmente en el planeta, ¿no? Y que mantienen control sobre los contenidos a partir de su posición dominante en el poder de mercado. También creemos algunas otras medidas importantísimas para los trabajadores de la comunicación a nivel de la certificación de sus conocimientos con el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, a nivel de las carreras técnicas, tecnológicas y la promoción de la educación crítica en materia de comunicación. Y finalmente creemos en medios públicos que deben ser protagonistas también de la historia de nuestro país, en donde tenemos que desarrollar medios públicos no necesariamente gubernamentales. Si es que el gobierno tiene medios, también podrían existir, pero necesitamos medios públicos que puedan tener una gobernanza conjunta, en donde participen las universidades, la Asamblea Nacional, también el Ejecutivo y representantes de la sociedad civil, para tener una línea plural, crítica e independiente, pero con objetivos de carácter social y público, ¿no? Pero además tenemos que fomentar medios públicos de instancias autónomas, de los gobiernos autónomos descentralizados, de las universidades públicas, de los sistemas legislativos, de las casas de la cultura, etcétera, para que tengamos una diversidad de contenidos sin que necesariamente estén orientados exclusivamente por la dinámica mercantil, sino también por objetivos de carácter social y público. Y como punto final, la redistribución y la distribución adecuada, democrática, transparente de la publicidad gubernamental, de la difusión del mensaje gubernamental, que junto con las líneas de fomento educativo, de comunicación para fines educativos, deben estar presentes democráticamente, insisto, con criterios distributivos alineados a los principios constitucionales, tanto en los medios comunitarios, medios públicos y medios privados del país.
Estamos en diálogo con el candidato presidencial Andrés Arauz del Frente Unión por la Esperanza, UNES, que va a participar en las elecciones del 2021 en Ecuador. Vamos ahora a dar el turno de la palabra a la compañera Sinay Céspedes de Prensa Latina. Adelante, por favor. Y buenos días, ¿me escuchan? Sí, escuchamos perfectamente. Adelante. Buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad. En mi caso, quisiera saber de inicio, y disculpe que rompa con esta parte local para entrar en algo internacional, quisiera referirme a la integración regional. Quisiera saber qué importancia le da UNES a la integración regional y sobre todo teniendo en cuenta los cambios más recientes, digamos Bolivia, hablamos de Chile, y si en el marco de su programa de gobierno hay pensadas acciones hacia impulsar organismos, por ejemplo, como la CELAC y UNASUR, o a fomentar nuevas instituciones, pero hacia la integración de la región y de América Latina. Gracias. Muchas gracias, Sinay, por tu pregunta. Un caluroso saludo. Efectivamente, nos interesa impulsar la integración regional. Ecuador será nuevamente un promotor convencido y dedicado a la integración regional. Nosotros vamos a impulsar esto porque para nosotros es a quien más nos interesa la integración. Somos un país geográficamente pequeño, aunque muy diverso, pero obviamente nos interesa el relacionamiento con el mundo, con las grandes potencias globales, a partir de un bloque suramericano, latinoamericano y caribeño. Entonces, nosotros vamos a retomar UNASUR, vamos a unirnos nuevamente a UNASUR, vamos a reclamar la sede de UNASUR como lo establece su tratado constitutivo. Un paréntesis ahí, a mí me duele muchísimo que haya sido un presidente ecuatoriano que haya renunciado a que Quito sea la capital de Sudamérica. Eso es realmente indignante, es imperdonable y el daño será resarcido. Nosotros asumiremos con mucha más fuerza y potencia la integración regional de nuestra América Latina. Además de recuperar UNASUR, incluyendo la sede en la ciudad de Quito y el impulso por parte del país sede de Ecuador para que esto pueda darse lo más rápidamente posible, vamos a recuperar iniciativas como el Banco del Sur. La coyuntura a nivel regional está nuevamente dándose para que podamos avanzar. Quizás ahora ya no podemos cometer los errores que se cometieron en episodios pasados y avanzar mucho más rápidamente porque los retos son enormes y la crisis internacional lo demuestra. Así que aspiramos que tengamos una viada renovada. Cuando Hugo leía mi hoja de vida, algunos de los pasos, yo también fui parte del Banco del Sur y con mucho amor y cariño y dedicación lo construimos para ponerlo al servicio justamente de la soberanía regional en nuestra América del Sur. Ahora, nosotros creemos que América Latina y el Caribe necesitan dar un paso fundamental en la región al institucionalizar a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC. Ahora tenemos ya una CELAC que ha logrado consolidar su presencia en la región, donde se deliberan muchos temas de importancia para nuestros países, pero quisiéramos institucionalizarlo, es decir, que no solo se maneje desde la dinámica de presidencia pro tempore, sino que también tengamos una secretaría permanente, una institucionalidad permanente, una sede, a partir de la cual podamos construir una agenda común y de largo plazo para la integración latinoamericana. Pero queremos inyectarle una dimensión adicional a la integración, quizás a diferencia de lo que vimos en las últimas décadas. Y es que tuvimos, sí, una integración potente a nivel de los gobiernos, quizás hasta de los estados, pero lo que no tuvimos es una potencia en la integración entre los pueblos. Así que un eje nuevo de la integración que deberá verse, el Ecuador pondrá todo nuestro esfuerzo, todo nuestro empeño en que así sea, es lograr la integración entre los pueblos, entre las organizaciones de trabajadores, entre los estudiantes, entre las mujeres, entre las organizaciones indígenas de nuestros países, entre los distintos colectivos ciudadanos preocupados por áreas temáticas, entre nuestros científicos y nuestros gestores culturales y artistas, para que de esa manera el tejido social latinoamericano y caribeño se profundice no solo a nivel de los jefes de Estado, sino también a nivel de nuestros pueblos.
Una propuesta concreta que queremos impulsar con muchísima fuerza es el diseñar de un programa de 1 millón de becas latinoamericanas y caribeñas para el intercambio estudiantil entre países hermanos latinoamericanos y caribeños, en donde, por ejemplo, los estudiantes de secundaria, de colegio, puedan pasar un semestre o un año en otro país latinoamericano, conviviendo con las familias latinoamericanas. Qué sé yo, una persona de Perú pueda ir a Cuba, una persona de México pueda ir a Argentina, una persona de Ecuador pueda vivir en Brasil y tejer así lazos de fraternidad y sororidad entre nuestros pueblos de América Latina y el Caribe. Esta es una transmisión especial y una entrevista exclusiva que hacemos al candidato presidencial Andrés Arauz de UNES. Es una transmisión del Foro de la Comunicación por la Integración para Nuestra América. La Agencia Internacional de Noticias Presencia con Javier Tolcachier tiene la palabra. Adelante, Javier. Gracias, Hugo, y buenos días, Andrés. Un gusto estar con usted en esta oportunidad. Las recientes victorias populares en Bolivia y en Chile, junto a las que antecedieron en México y en Argentina, muestran una constante, que es la necesidad de la unidad del campo popular para derrotar al neoliberalismo y al neocolonialismo. ¿Cuáles son, desde su punto de vista, los escollos y los pasos necesarios para lograr esta unidad en Ecuador y vencer a la fórmula unitaria de la derecha? Gracias, Javier, por esa pregunta. Realmente es quizás una pregunta muy importante para el Ecuador y nuestra América. Estamos viviendo una situación en donde las fuerzas de lo que podríamos llamar el tromperialismo, ¿no? El imperialismo ya sin ninguna censura, sin ningún cuidado sobre sus formas, está emergiendo en América Latina con el despliegue adicional de el Comando Sur, la Cuarta Flota y distintos otros elementos que inciden en la política individual de cada uno de nuestros países y de carácter regional también. Debemos reconocer aquí que hay intentos expresos, explícitos, de fomentar divisiones en el campo popular, justamente con pretextos, con quizás algunas ideas y argumentos que provienen desde los países centrales, desde el hegemón, para causar esas divisiones. Ahora, dicho esto, que es un elemento de diagnóstico en el cual América Latina seguramente tendrá que vivir durante muchísimos años más, nosotros tenemos que tener conciencia de visión histórica para entender la necesidad de esta unidad del campo popular. Y eso es lo que estamos proponiendo nosotros en el Ecuador. Nosotros hemos hecho un planteamiento de unidad de todo el pueblo ecuatoriano para poder enfrentar esta situación crítica, en donde no solamente nos jugamos unas elecciones, un destino gubernamental de los próximos años, nos estamos jugando realmente la vida, por un lado, porque estamos viendo cómo un gobierno que prefirió atender las prioridades de los banqueros ha terminado literalmente asesinando a decenas de miles de ecuatorianos y ha utilizado la represión sin ningún empacho para lograr esos objetivos. Entonces, nosotros estamos haciendo acercamientos honestos, no sobre la base de pactos electorales, no, ni electoreros. Estamos haciendo acercamientos sobre la base de una agenda programática para los próximos 20 años que permita suficiente inclusión, suficientes oportunidades de coincidencias programáticas poniendo la vida humana en el centro, la preservación de la democracia y la recuperación de la dignidad para los ciudadanos y las ciudadanas ecuatorianas. En ese sentido, yo estoy muy entusiasmado, bastante optimista, de que vamos a lograr esa unidad del campo popular, inclusive de sectores que se habían alejado de la posición del progresismo latinoamericano en su versión ecuatoriana y que ahora estamos logrando niveles de acercamiento que van a permitir que esa unidad del campo popular en el Ecuador se materialice, se consagre y quede también, como se ha llevado a cabo en Bolivia y en Chile, para las próximas décadas. Muy bien.
Seguimos con este diálogo y en esta ronda de inquietudes y de preguntas de distintos colegas, compañeros y compañeras periodistas de América Latina y de distintas agencias de comunicación. Jimena Montoya de CLAE tiene la palabra en estos momentos. Adelante, Jimena. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días, Andrés. Gracias por la oportunidad. Desde Argentina te saludamos. La pregunta que te quiero hacer está vinculada un poco al diagnóstico que acabas de realizar cuando empezamos. En función de ese diagnóstico y de esta situación tan terminal en la que se encuentra el país, hablaste de desempleo, hablaste de desfinanciamiento del Estado, hablaste de endeudamiento. Bueno, ¿qué puntos serían prioritarios o dónde encuentra tu plataforma de gobierno la potencia del pueblo ecuatoriano para salir de esta crisis tan profunda? Gracias. Gracias, Jimena. Sí, efectivamente la situación económica es durísima. Nosotros vamos a recibir un país en ruinas, probablemente en peor situación que la que está ahora mismo. Todavía quedan 7 meses a este gobierno, que por cierto ha anunciado que va a profundizar su agenda neoliberal. Acaban hace menos de un mes anunciar la firma de un nuevo acuerdo y su implementación con el Fondo Monetario Internacional, con un calendario de hitos que avanzan desde noviembre, diciembre, enero, febrero, hasta mayo del próximo año. Es decir, quieren maximizar el daño hasta que venga el nuevo gobierno. Han anunciado privatizaciones express en los siguientes días, en las siguientes semanas, en medio de un proceso electoral. Este gobierno que carece de legitimidad democrática, que carece de respaldo popular, que carece siquiera de respaldo legislativo, no debería llevar a cabo eso. Y nosotros quisiéramos enviar un mensaje a estos interesados en estos negociados de última hora. Si es que quieren concretar privatizaciones a precio de coronavirus, a precio de gallina enferma, nosotros los revertiremos, porque no pueden hacerse esos negociados de última hora con un gobierno que carece de legitimidad democrática. Eso no va a dar ninguna seguridad jurídica a quienes llevar a cabo esos negociados. Así que nosotros somos claros, revertiremos si se llevan a cabo privatizaciones de última hora y al contrario, nosotros invitamos a inversionistas serios que no quieren feriarse el patrimonio público del Ecuador, sino que quieren construir nueva infraestructura, nuevas fábricas, nuevas hidroeléctricas, nuevos planes de fibra óptica para que haya más alcance de la tecnología a nuestros ciudadanos. Perfecto, ahí sí, bienvenida a la inversión extranjera, pero para hacer cosas nuevas, no para feriarse lo que construyó el pueblo ecuatoriano con muchísimo esfuerzo, con sudor y lágrimas. Ahora, nosotros vamos a enfrentar esta situación económica con distintas estrategias. Nosotros iremos restableciendo los equilibrios macroeconómicos de forma paulatina, pero esa no será nuestra prioridad. Nuestra prioridad será atender a las familias ecuatorianas que están viviendo una situación de angustia. El 15% de la población ecuatoriana ya dice que tiene insuficiencia de ingresos para cubrir las necesidades alimentarias de la población. Eso es imperdonable en un país como el Ecuador, que es una potencia agroalimentaria. Es imperdonable en un país que sí tiene los medios para ser un país de clase media, sino que hay una excesiva concentración de la riqueza y que merece ser redistribuida, en este caso para salvar vidas humanas. Nosotros vamos justamente a aplicar eso, una política fuertemente redistributiva, en donde además acudiremos al financiamiento interno a través del Banco Central del Ecuador, que tiene recursos depositados en Suiza, que ha permitido que los privados fuguen sus capitales y no se reinvierten esos recursos en la economía de los ecuatorianos. Así que nosotros aplicaremos estrategias de índole económica, primero para resolver la situación de las familias individuales y segundo para inyectar recursos a nuestro aparato productivo, a nuestro aparato comercial, a nuestro aparato empresarial y de la economía popular y solidaria para establecer flexibilidad en las deudas que están obligados a pagar en los próximos meses para que puedan tener un respiro, para que puedan retomar su actividad económica y generar oportunidades de trabajo y empleo. Y finalmente, nosotros vamos a impulsar políticas de carácter estructural, vinculadas al trabajo digno universal, para que la persona que quiera que tenga las ganas de trabajar, que quiera trabajar, pueda trabajar, convirtiendo el trabajo en un derecho humano, obviamente con toda la responsabilidad técnica del caso, para que sea sostenible en el tiempo
y pueda dar oportunidades a millones de jóvenes ecuatorianos que ahorita están simplemente convirtiéndose en una generación perdida. Eso lo vamos a impulsar. Sabemos cómo instrumentar los medios económicos y la política macroeconómica para aquello. Lo hemos hecho en el pasado, lo vamos a hacer más adelante. En febrero del próximo año, del 2021, se llevan adelante las elecciones generales en Ecuador. Y en esta oportunidad estamos entrevistando desde el FECINA al candidato presidencial Andrés Arauz del Frente Unión por la Esperanza, para precisamente conocer cuáles son los planes que tiene en el caso de llegar nuevamente al gobierno. Vamos ahora hasta Cuba, porque allí está la compañera, la colega Lourdes Stusser, del Sistema de Información de la Televisión Cubana. Lourdes, el candidato Arauz te escucha. Hola, buenos días, Andrés. Muchas gracias y saludos de parte de todos los televidentes de Cuba que te están escuchando. Nos interesan dos asuntos en principio que son tema de política internacional de tu futuro gobierno en caso de ser electo en 2021. El primero es, ¿qué posición tomaría tu gobierno con respecto a los pasos que se ha dado en estos últimos 2-3 años en política exterior por parte de Ecuador con los acercamientos y los acuerdos de cooperación militar con los Estados Unidos, los temas económicos con los organismos multilaterales que han endeudado más al país y la participación del Ecuador en temas de injerencia en la región como por ejemplo el Grupo de Lima? Ese es un primer tema. Y el segundo es si en el contexto de la actual crisis sanitaria que tú has planteado que atraviesa el país, ¿estarían ustedes, su equipo, valorando la posibilidad del regreso de la misión médica cubana como un apoyo, como un puntal para una posible salida a esta situación? Gracias. Hola Lourdes, muchas gracias por tus inquietudes. Efectivamente, partiendo por lo último, nosotros tenemos como prioridad atender la vida de los ecuatorianos y cómo no vamos a hacerlo con nuestros hermanos cubanos que estuvieron trabajando arduamente en nuestro país, atendiendo a cientos de miles de ecuatorianos y que simplemente por criterios politiqueros de gente que no tiene dignidad ni soberanía decidió expulsar a la misión médica cubana. Nosotros haremos el pedido para que nuestros hermanos cubanos puedan volver al Ecuador y apoyarnos en salvar vidas, apoyarnos a prevenir los contagios, apoyarnos en toda la política de salud. Nosotros necesitamos toda la ayuda que podamos recibir ahora y nosotros rechazamos la actitud del gobierno actual del Ecuador que expulsó a la misión médica cubana. Miren, tal es la importancia de la misión médica cubana en el mundo que incluso está ahora siendo nominada para el Premio Nobel de la Paz. Nosotros, por supuesto que haremos esa solicitud. Es más, yo espero no ser infidente, pero hemos iniciado ya diálogos también con la embajada para que podamos retomar eso lo más pronto posible y no tenemos ni un día para perder. Segundo lugar, nosotros no queremos pertenecer a grupos de países motivados por razones que fomenten la división entre países latinoamericanos, así que nosotros no participaremos del Grupo de Lima, nosotros no tenemos nada que hacer ahí, no tenemos ningún interés en fomentar el divisionismo en la región latinoamericana, es más, nosotros impulsaremos la paz como principio rector de la relación entre los pueblos latinoamericanos y nosotros seremos esa voz permanente alrededor de la paz en nuestra región y no impulsaremos políticas que generen división entre países hermanos. Así que nosotros no vemos ninguna razón de estar participando en ese espacio y más bien, como lo he insistido, vamos a ir hacia organismos como la CELAC, que busquen que cualquier posibilidad de conflicto o de necesidad de diálogo se pueda resolver de forma multilateral, en instancias hermanas, donde reconozcamos a los gobiernos soberanos y legítimamente electos por su pueblo. Mira, sobre el rol de los acuerdos militares con los Estados Unidos. Este asunto es de absoluta importancia para el Ecuador. Nosotros tenemos una constitución que prohíbe las bases militares extranjeras en territorio nacional. Y inclusive, si es que estuviésemos hablando de un esquema menor de cooperación, tiene que haber pasado por la Asamblea Nacional, tenía que haber pasado por procesos de legitimidad democrática en nuestro país. Tristemente, ahora operan una base
de donde operan servicios de inteligencia y servicios militares de los Estados Unidos en las Islas Galápagos, en nuestro territorio soberano, sin que haya mediado un tratado o un convenio internacional con la Asamblea. Luego del Ecuador denunció el Tratado Internacional de Asistencia Recíproca, el TIAR, es decir, no había el marco para que eso se pueda llevar a cabo. Y esto ni siquiera es una indignación que tú puedes decir, bueno, son los sectores de izquierda, progresistas, que se quejan de eso. El propio embajador de Lenín Moreno en Washington, el señor Francisco Carrión, decidió renunciar a su posición de embajador porque dijo, están operando fuerzas extranjeras en territorio nacional sin que haya ni siquiera un protocolo de por medio que regule sus actividades en el país. Nosotros vamos a ejercer la soberanía plena sobre el territorio nacional, no vamos a impulsar ningún tipo de acuerdo de cooperación militar que viole la soberanía del Ecuador. Finalmente, en el tema, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, yo recibí la invitación del Fondo Monetario Internacional hace más de un mes para discutir el acuerdo que se estaba planteando para y con el Ecuador. Yo lo que les dije a ellos claramente es que ese acuerdo no podrá ser respetado en las condiciones actuales porque debilita aún más la situación de la vida de las familias ecuatorianas, fomenta más despidos, más reducciones salariales, más precarización laboral. Eso es inaceptable para las familias ecuatorianas. No impulsa el crecimiento económico, fomenta la salida de capitales de la economía ecuatoriana y finalmente viola la Constitución expresamente al querer declarar al Banco Central como una instancia independiente cuando la Constitución expresamente dice que es parte de la función ejecutiva. Así que eso nosotros no vamos a permitir, no vamos a cumplir ese tipo de condiciones. Si es que el FMI quiere apoyar a nuestro plan, que es soberano, digno, que pone a las familias ecuatorianas en el centro de la acción pública, en el centro del manejo económico, y el FMI está dispuesto a apoyar ese plan, pues bienvenido sea, pero nosotros no nos vamos a someter a las condiciones acordadas con el gobierno actual. Muy bien, estamos en entrevista exclusiva con el candidato Andrés Arauz de UNES. Vamos a una nueva ronda, nos quedan unos minutos más, en realidad nos quedan 12 minutitos más para esta entrevista, así que vamos a tratar de agilizar también con nuestras opiniones y respuestas. Osvaldo León, de ALAI, la segunda ronda. Mira, Andrés, el actual gobierno no solo expulsó a los médicos cubanos, sino que permitió también la expulsión en la Embajada de Londres de Julian Assange, un héroe en la lucha por la libertad de opinión de nuestros tiempos. Si bien los tiempos que corresponderían de concretarse un triunfo tuyo no dan, pero sí se podría hacer o tomar iniciativas para justamente evitar que esa mascarada jurídica prospere en Londres. ¿Qué piensas? Mira, en el Ecuador, el gobierno de Moreno fue quien concedió la nacionalidad como ciudadano ecuatoriano a Julian Assange. Y de forma acelerada, arbitraria y creo yo ilegítima, decidió extirparle la ciudadanía a un ciudadano nacionalizado. Eso es inverosímil. Estoy seguro que es la primera vez que ocurre en la historia del Ecuador y probablemente en muchos países del mundo. Y ese hecho ha permitido que el Estado ecuatoriano se desvincule de la preocupación por quien fue un ciudadano más nuestro, como fue Julian Assange. Yo creo que el primer paso para que podamos retomar el rol del Estado ecuatoriano en la preocupación de un ciudadano que tenemos que velar por sus derechos humanos, quien ha cumplido un rol importante en la sociedad a nivel planetaria, es que no pueda ser sometido a tratos degradantes ni en el Reino Unido ni en los Estados Unidos, donde se lo busca extraditar. Y una vez que avancemos rápidamente en la investigación sobre cómo fue el proceso de que se le quitó la nacionalidad ecuatoriana y podamos, de ser el caso, y espero que así sea, pero de ser el caso, restituir ese derecho que ya obtuvo el ciudadano Julian Assange, el Ecuador asumirá un rol importante en el escenario internacional para proteger sus derechos humanos. Yo creo que ese es el rol
más allá de que logremos ser o no gobierno, sino como un ciudadano comprometido con la verdad, con la vida y con los derechos humanos de todos nosotros. Sinay Céspedes, de Prensa Latina. Su pregunta, por favor. Sí, cómo no. Andrés, usted hacía mucho énfasis en la unidad de todos los sectores de la sociedad ecuatoriana en torno a su nuevo gobierno y a las perspectivas y prioridades que usted tiene. En este nuevo gobierno, ¿cómo encajaría el papel de la mujer y qué acción se le daría al sector indígena que ha tenido fuertes reclamos en los últimos años y que evidentemente ahora lo apoya a usted y apoya a UNES ampliamente? Gracias. Gracias, Inés. Sí, nosotros estamos articulando una gran alianza de todo el pueblo ecuatoriano, incluyendo la relación con los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. Tuvimos hace un par de semanas una gran reunión en la ciudad de Cayambe, la Casa de Tránsito Amaguaña, de Dolores Cacuango, para poder restablecer esos grandes lazos de hermandad que unen al progresismo con los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Recordemos que el Ecuador, el país, la Constitución establece que somos un Estado plurinacional e intercultural. Eso no puede quedar simplemente en el texto, tiene que verse reflejado en la realidad, con políticas públicas que reconozcan esos hechos. Nosotros hemos asumido compromisos fuertes en esa dirección y vamos a ver que se cumplan a lo largo de nuestro gobierno. Es esa la alianza programática alrededor de un programa de 20 años que hemos planteado a los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador y aspiramos que realmente se pueda generar una adhesión alrededor, no de una candidatura, insisto, de un programa de largo plazo que pueda beneficiar e ir cumpliendo lo que ordena nuestra Constitución. La siguiente. Solo un comentario rápido sobre las mujeres ecuatorianas. Nosotros estamos plenamente conscientes de la necesidad de garantizar los derechos de las mujeres ecuatorianas en el Ecuador. Hay muchos elementos que abordar, pero solo para comentar uno, en el tema de la erradicación de la violencia de género, de la violencia contra las mujeres. Hemos visto una alarmante cifra de 82 femicidios ya a lo largo del año en el Ecuador. Eso es intolerable. Nosotros vamos a combatir frontalmente la violencia de género, la violencia contra las mujeres ecuatorianas y vamos a otorgar los recursos adecuados, las políticas públicas adecuadas, como casas de acogida, como modelos de estancia temporal, como apoyo psicológico, como formación, como regulación también a los medios de comunicación que no promuevan la cosificación o la objetivización, la cosificación de las mujeres ecuatorianas. En este diálogo con el candidato Arauz, le toca el turno a Javier Tolcachier de Presensa. Gracias. Estimado Andrés, usted representa la esperanza de retomar los mejores logros de la Revolución Ciudadana. Sin embargo, su perfil joven podría hablar en principio de una renovación generacional que también es demandada en muchos lugares a los distintos movimientos progresistas. ¿Cómo interpreta usted la sensibilidad y las necesidades de las nuevas generaciones y en qué medida se siente tributario de ellas? Mira, el progresismo latinoamericano, en nuestra versión ecuatoriana, que es la Revolución Ciudadana, fue el único espacio que habilitó la participación de la juventud en las candidaturas presidenciales. Hubo rumores de participación de precandidatos por otros partidos políticos, pero rigió tristemente la vieja política que los excluyó de la participación democrática, por lo menos en el ámbito de las elecciones presidenciales. Solo el progresismo, solo la Revolución Ciudadana abrió las puertas para que haya ese recambio generacional, consciente con todo una demostración de política pública orientada a los jóvenes, fundamentalmente alrededor de la educación, la innovación, la cultura y el emprendimiento, que ahora se ve cosechada con nuestra oportunidad de participar y representar al pueblo ecuatoriano. Nosotros sí nos sentimos tributarios de esa exigencia de la ciudadanía y un recambio generacional, de ideas frescas, de juventud de pensamiento, de creatividad y de innovación en la política pública. Como lo he dicho antes y lo digo ahora, a nosotros no nos motiva la forma de hacer esa vieja política del codazo limpio, de la trampa, de la manipulación. A nosotros nos interesa poner nuestro servicio, nuestra convicción, nuestra formación a
las órdenes del pueblo ecuatoriano para dar soluciones concretas, prácticas y de mediano y largo plazo para atender a nuestro pueblo. Jimena Montoya, un nuevo turno desde CLAE, por favor. Gracias. Andrés, somos algunos los pueblos de Latinoamérica que nos encontramos ante la posibilidad, luego de un paréntesis neoliberal, de retomar el cauce de un gobierno popular sobre la base de la experiencia del gobierno de la Revolución Ciudadana del que fuiste parte. ¿Qué cosas crees que es necesario profundizar y qué cosas hacer distinto? Mira, yo creo que donde tenemos que ser mejor, lo que no se logró hacer en la primera fase de la Revolución Ciudadana es la construcción del poder popular. Esto es indispensable para evitar futuras y nuevas traiciones, para que si es que puede haber una persona, un traidor que se desvía de la ruta, del camino acordado con nuestro pueblo, pues sea el pueblo el que rápidamente corrija el destino a partir de la movilización y organización popular y a partir de la revocatoria del mandato. Así que nosotros creemos que esa es una tarea muy importante para nosotros, fortalecer a las bases populares para que estén permanentemente organizadas y movilizadas con conciencia histórica y vigilando el accionar de nuestro gobierno. Por eso nosotros vamos a fomentar la participación ciudadana, sea esta individual o colectiva, como aspiramos que sea, para que podamos tener, insisto, esta alianza programática de alrededor de unos 20 años plazo y evitar que tengamos problemas, errores como los que vivimos a partir del año 2017 en el Ecuador. Ese es quizás el principal error a corregir, la principal deficiencia a subsanar, no porque no se haya hecho nada, sino porque no fue suficientemente contundente. Y creo que el país y el mundo lo ha visto en América Latina, hemos reconocido que eso es absolutamente crucial. Pero ¿qué vamos a hacer bien y correcto, y como lo ha seguido haciendo la Revolución Ciudadana? Esa gestión de lo público, poner nuevamente el Estado, un gobierno al servicio de su pueblo, al servicio de las grandes mayorías. Nosotros dejamos un país que podríamos llamar de clase media, en donde no todos los problemas estaban resueltos, pero estaban bien encaminados hacia un futuro digno, quizás no opulente, pero sí próspero y digno para nuestro pueblo. Entonces, nosotros creemos en retomar nuevamente la fuerza del Estado para desplegar la inversión en obra pública, en calidad de servicios públicos, entender nuevamente un Estado al servicio de su sociedad. Seguimos en estos minutos finales ya del diálogo con Andrés Arauz, candidato presidencial del Frente Unión por la Esperanza UNES. Recordando que en febrero del próximo año se lleva adelante las elecciones generales en el Ecuador. Damos el pase respectivo a Lourdes Stusser del Sistema de Información de la Televisión Cubana. Lourdes, adelante. Hola Andrés, nuevamente gracias. Otra pregunta. Al comienzo del gobierno de Lenín Moreno, saliendo del gobierno de Rafael Correa, Ecuador era territorio de los diálogos de paz con el ELN en Colombia, diálogos que quedaron truncos y Ecuador salió de ese escenario de conversación. ¿Qué va a hacer tu gobierno por la paz en Colombia y qué va a hacer tu gobierno por la paz de la región? Mira, nosotros, como lo he dicho antes, vamos a impulsar la paz en nuestra América Latina. Y es que a nosotros nos invitan a participar como mediadores, como un país garante, como la sede de negociaciones, como alguien quien pueda simplemente convocar a que se lleve la reunión entre las partes, tanto entre países hermanos latinoamericanos como entre organizaciones en la región, como para enfrentar el conflicto que vive nuestra hermana Colombia, nosotros estamos ahí dispuestos. No nos vamos a imponer a nadie. Si es que nos invita, cuenten con nosotros. Si es que nos invitan, cuenten con nosotros. Nosotros somos unos convencidos de la paz entre los pueblos hermanos, entre todo el pueblo latinoamericano. Al cierre hay un par de inquietudes que, bueno, como moderador también me asaltan preguntar. Y uno tiene que ver con el tema de la migración, que es un tema bastante bien complicado, y que tiene que ver también con los procesos de integración, cuando uno pensaría de que precisamente los flujos migratorios tendrían que, entre pueblos, tendrían que unirnos, lo que está generando muchas veces, dadas las condiciones
económica, social, en fin, una serie de factores, muchas veces son cuestiones de discriminación, cuestiones de exclusión, ¿no? ¿Cómo ve el candidato presidencial toda esta temática y cómo lo abordaría en su futuro gobierno? Mira, para nosotros la movilidad humana es un asunto de Estado. Nuestra constitución del buen vivir, la constitución ecuatoriana, debe ser de las pocas en el mundo que tiene toda una serie de principios relacionados a la movilidad humana, incluyendo los principios de ciudadanía universal. Nosotros tenemos a una buena parte de la población ecuatoriana viviendo, residiendo en el exterior, y para nosotros son un grupo de la población absolutamente trascendente e importante para nuestro gobierno. Y una inquietud, Nosotros y no somos sé si los agradecidos y compañeros... leales con nuestros hermanos migrantes. Sí, continúe, pues, se detuvo un momentito Nosotros somos extremadamente agradecidos y leales con nuestros hermanos migrantes, y nosotros vamos a impulsar toda una política alrededor de la movilidad humana, por ejemplo, para tener una seguridad social iberoamericana, ojalá también en acuerdos con los Estados Unidos, para que podamos tener esa compatibilidad en los procesos de aporte y jubilación de nuestros hermanos migrantes, repatriación de cadáveres para que puedan ser enterrados dignamente en nuestra tierra para nuestros hermanos migrantes, servicios de asistencia legal y derechos humanos para los hermanos ecuatorianos que residen en el exterior, y así una otra serie de políticas públicas en donde pongamos el Estado al servicio de los ciudadanos ecuatorianos, incluyendo en el exterior. Creemos que en este punto hay muchas coincidencias con otros países de la región, en donde podemos armar esquemas de cooperación fructíferos que pongan en el centro la vida humana, la dignidad humana, la movilidad humana como un derecho humano y no como un aspecto a criminalizar. Muy bien, y ya para el cierre de este diálogo que hemos mantenido con usted, sí, una curiosidad, porque he escuchado, digamos, su vocación integracionista, ¿no? No sé si ya conversó con Arce, el nuevo presidente de Bolivia, bueno, ya, o con mismo Fernández, AMLO de México, si ya dentro del plan que ustedes están desarrollando ya hay un trabajo, digamos, de conversación, y si considera que ya las condiciones de recomposición de las fuerzas progresistas se están dando en América Latina. Claro que sí, claro que sí. Nosotros hemos conversado ya con el presidente Alberto Fernández. Vamos también a visitarlo muy próximamente. Vamos a estar también, hemos sido invitados a la posesión de un querido amigo como es Luis Arce. Hemos hablado muchísimas veces. Recordemos que él estuvo en México mientras yo también estuve allá en México. Así que estamos muy encaminados a la relación de hermanamiento, como dije, entre los jefes de Estado, entre los jefes de gobierno, entre los líderes progresistas de nuestra América Latina. Tenemos allá referentes en nuestra región que han aportado muchísimo para que nuestra región se empodere, se llene de autoestima y de proyección a nivel planetario. Pero yo quiero insistir en el hecho de que si bien esta relación a nivel de gobernantes es muy importante y la vamos a profundizar y potencializar, la integración que realmente queremos es la integración entre los pueblos de nuestra América. Y ahí estará nuestra dedicación, nuestra energía, y aspiramos a que nuestros hermanos gobernantes también impulsen en esa dirección. Economista Andrés Arauz ha sido muy amable de contestar el conjunto de inquietudes, de preguntas que hemos tenido los colegas, compañeros y compañeras periodistas de ALER, de ALAI, de Prensa Latina, de Presencia, de CLAE y del Sistema de Información de la Televisión Cubana. Muchas gracias por haber dedicado esta hora de su tiempo y seguramente nos volveremos a encontrar en alguna otra oportunidad. Al revés, mi agradecimiento es hacia ustedes, no solo por esta entrevista, sino por una trayectoria de décadas al servicio de nuestros pueblos, al servicio de la integración regional y al servicio de nuestra América Latina y Caribeña. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias a usted. Y gracias también a Osvaldo León, a Sinay Céspedes, a Javier Tolcachera, a Jimena Montoya y Lourdes Stusser por haber estado en este diálogo con el candidato Andrés Arauz. Que les vaya muy bien y así termina este programa del Foro de la Comunicación por la Integración de nuestra América Vecina. Que les vaya bien. Hasta luego. Chao.